tardes a todos los que nos están viendo el día de hoy. Atrasamos un poquitito el programa por motivos técnicos, sin embargo agradezco la audiencia y también agradezco la audiencia de todos los programas anteriores. Muchas gracias por vernos, por dejarnos sus comentarios, por dejarnos también sus preguntas, sus dudas. Espero que hasta ahora haya sido todo resuelto y que estén en la misma sintonía que nosotros, felices de estar viendo este programa. Les cuento que el día de hoy, yo, Soledad Rapimán, la nutricionista que sigue este programa, les vamos a comentar, vamos a conversar acerca de diabetes mellitus, lo que es la enfermedad, el tratamiento y también la alimentación en esta enfermedad. Y para eso, el día de hoy, traje un invitado muy especial, un amigo médico, él es Freddy González, encargado del programa cardiovascular del CESFAM La Islita. Y vamos a estar con él hoy día respondiendo a todas sus preguntas y todos sus comentarios. Aquí está Freddy, para que lo saludemos todos, lo conozcan. Muy buenas tardes, Soledad. Muchas gracias por la invitación y por permitirme conversar un poco de diabetes, que cada vez somos más, o son más. Así es un tema súper importante y relevante porque tiene mucha prevalencia en nuestra población chilena y siempre hay muchas dudas y mitos al respecto de la diabetes. Por eso hicimos el programa de hoy, para darle énfasis a esta enfermedad y que ojalá podamos resolver todas las dudas que tengan. Así es que antes de comenzar, recuerden que pueden dejarnos los comentarios, las preguntas, las dudas por todas las redes sociales de Chaitén TV, ¿ya? Así que ahora le doy paso a Freddy para que parta y comience con este tema. Ya. La diabetes es una enfermedad que cada vez afecta a más personas a nivel mundial, no solo en Chile. Es una de las principales causas de enfermedad en lo que es salud pública, genera bastante gasto, ya sea por sus complicaciones, por sus tratamientos, y en verdad cada vez están apareciendo más y más, incluso tipos de diabetes. En Chile, según la última estadística que se hizo, el porcentaje de diabéticos es alrededor de un 12,3%. Y Chile, bueno, a diferencia de otros países, tiene un gran porcentaje de personas que en verdad sí conocen su enfermedad. Ahora, el conocer la enfermedad no muchas veces significa que la gente se cuide o se trate. Tiene bastantes factores de riesgo, tiene un componente genético que igual es bastante importante, contra el que cuesta un poco luchar, pero siempre hay algo que se puede hacer. Y principalmente, el principal factor es el sedentarismo, que en Chile es bastante, y con el tema de la pandemia, en verdad estamos prácticamente más obligados a hacerse sedentarios, a pesar de que siempre hay algo que se puede hacer. La alimentación es súper importante, el desconocimiento, la gente muchas veces piensa que con dejar de echarle azúcar al té es suficiente, pero en verdad hay muchos alimentos que sí tienen azúcar, y hay varios signos que empiezan a aparecer antes de la diabetes, lo que son las prediabetes, donde la gente ya puede saber que debe empezar a cuidarse y tiene cosas o posibilidades para empezar a cuidarse y no llegar finalmente a la temida diabetes. Hay muchos tratamientos, la línea inicial siempre va a ser la actividad física, el cambio del estilo de vida, el cambio de la alimentación. Se dice que bajando entre un 5 y un 7% del peso ya baja bastante el riesgo de ser diabético, o ya siendo diabético mejora bastante la compensación. Como le estaba comentando, todo tiene azúcar, o la gran mayoría de los alimentos tienen azúcar, los cuales nosotros ingerimos y ingresan por el estómago, las digerimos, y el páncreas, que es un órgano que es bastante importante y bastante relevante, es el que se encarga de producir la insulina, que finalmente ayuda a que consumamos en nuestros diferentes órganos y células lo que es el azúcar. El órgano que más puede comer o consumir ese azúcar son los músculos, por eso el sedentarismo llega a ser tan importante. Porque si no hacemos actividad física, no nos movemos, tenemos mucha atrofia o falta de musculatura, finalmente el azúcar termina siendo un exceso, y el exceso de azúcar en la sangre a largo plazo empieza a generar daño tanto en las arterias grandes, donde nos preocupamos de lo que es el corazón, los riñones, el cerebro, los accidentes vasculares. Y bueno, finalmente cualquier parte del cuerpo se puede infartar, y ahí empiezan a aparecer la isquemia en las piernas, la isquemia en lo que es el sistema digestivo y en muchas partes. Y los daños microvasculares, donde también se empieza a perder la sensibilidad de las piernas en cuanto a lo que es el dolor y el calor, y termina generando
que las personas se pueden hacer una lesión, una herida, se les infecta y como no sienten dolor, finalmente terminan con la infección de los huesos y las amputaciones temidas. Actualmente tenemos varias líneas de tratamiento. Tenemos tanto las pastillas en cuanto a farmacología, los medicamentos o la hipoglicemiantes orales, donde el más conocido y siempre va a ser la primera línea es la metformina. Tenemos otra alternativa donde aparecen otros que también en los consultorios se dejan harto, que es la glibenclamida, aunque cada vez hay más información de que la glibenclamida no es tan buena como otra alternativa. Las guías chilenas actualmente recomiendan la metformina y si se puede mezclar con alguna glistina que se llama, donde a veces aparece la vida glistina o la cita glistina, que son medicamentos que se pueden combinar incluso con la metformina. Ahora, como les digo, es solamente un acompañamiento porque la primera línea siempre va a ser el cambio del estilo de vida. Llega un momento en que el cuerpo o el páncreas en verdad está tan inflamado que deja de producir su propia insulina y ya tenemos que empezar a administrar insulina externa, donde la gente, la gran mayoría, le tiene bastante miedo a lo que son los pinchazos, al dolor y al desconocimiento, porque en verdad no conoce mucho lo que es la insulina y genera más temor. Aparte hay muchos mitos, siempre uno escucha que la insulina te puede dejar ciego o cosas así, y finalmente es la misma diabetes la que te puede producir la ceguera. Tenemos diferentes tipos de insulina, la que está en los consultorios habitualmente es la NPH, que se considera una insulina lenta, que el efecto dura entre 12 a 18 horas. Y bueno, tenemos otros tipos de insulina porque esquemas y mezclas hay muchas. Va a depender de la edad del paciente, del tipo de diabetes que tenga y de las capacidades que tenga el propio paciente, porque muchas de estas hay que costearlas y no son muy baratas. Aquí están, bueno, se ve en pantalla los diferentes tipos de duración de cada insulina y los picos que tienen. Por eso muchas veces, cuando uno está con insulina, igual tiene que saber muy bien los horarios de la alimentación y saber cuándo comer. Porque el pic, si la persona no ha comido, el pic puede generar lo contrario, que es una baja de azúcar, una hipoglicemia, lo que puede ser de forma aguda tanto o más grave que una hiperglicemia. Y eso, si quieres comento al tiro lo que son las complicaciones o quieres hablar algo de alimentación, Soledad. No, termina bien un poco hablando del tema de enfermedad misma, para que quede más bien claro. Bueno, hay alguna imagen aquí de las complicaciones para que las tengan en consideración. La más frecuente es lo que compromete a la enfermedad renal, pero primero que todo hay que hablar de lo que es la retina. La diabetes produce algo que se llama retinopatía diabética, que alrededor de casi un 20% de los diabéticos lo pueden presentar. Se dice que cuando ya tienen retinopatía diabética, ya está comprometido el riñón. Y este es uno de los tipos de lesiones de vaso pequeño, de microangiopático que se llaman, que, bueno, la salud chilena, el sistema público chileno, trata de prevenirlo o de consignarlo o percatarlo tempranamente con el fondo de ojo que también se realiza en los consultorios al menos una vez al año. Después tenemos, bueno, la nefropatía diabética, que es cuando ya se empieza a afectar el riñón. El riñón es un órgano que ya es bastante importante por sí solo y que en todas las personas desde los 30 años empieza a bajar su función. Alrededor de un pequeño porcentaje. Primero pie. El pie diabético, el tan temido pie diabético, como les comentaba, es por la pérdida de sensibilidad inicialmente en lo que es la sensibilidad del dolor y del calor. Por eso los pacientes diabéticos tienen que evitar ocupar secador de pelo para secarse las piernas, porque como pierde la sensibilidad al dolor y al calor, también se pueden quemar y esas quemaduras también se pueden sobreinfectar. Y ahí empiezan las complicaciones, empiezan la úlcera, sin contar que la úlcera también empiezan porque dentro de los daños macroangiopáticos se empiezan a dañar las arterias de las piernas. Si a eso le sumamos que muchas personas diabéticas además fuman, más aún se empiezan a dañar los vasos, las arterias, y terminan con úlceras que son de muy difícil tratamiento, tan multicolonizadas, con muchas bacterias, y al final es como vivir en el consultorio con las curaciones con la enfermera porque cuesta que se reparen. Aparte del pie, ahora sí efectivamente está la enfermedad renal crónica, que dentro de todas las complicaciones es la más frecuente, alrededor de más de un 30% de los pacientes diabéticos lo tienen. Como les decía, a todas las personas, sean diabéticas o no, desde los 30 años
la función del riñón empieza a bajar. Pero si además a las personas le sumamos que son diabéticas, o que son hipertensas, o que fuman, o que tienen problemas con el colesterol, esa disminución llega a ser aún más rápida y puede terminar en la gran temida diálisis también. El riñón es un órgano súper importante que se encarga de eliminar la gran cantidad de cosas malas que nosotros consumimos junto con el hígado, y si empieza a fallar, nos empezamos a intoxicar lentamente. Y lo más grave que puede ocurrir, aparecen los temidos infartos y los accidentes cerebrovasculares, donde el infarto y el accidente cerebrovascular es casi como jugar a la ruleta rusa, porque uno no sabe si de un infarto va a poder salir, va o no tener complicaciones, y lo mismo del accidente vascular. El accidente vascular se dice que se divide en un tercio de las personas que sufren un accidente vascular fallece, un tercio queda con secuela y un tercio no le pasa nada. Por eso es prácticamente una ruleta rusa, ¿no? Donde esperemos que no quieran jugar. Eso, Soledad. Freddy, Dime. tú que normalmente estás viendo este tipo de pacientes en la consulta, normalmente que estás encargado del programa cardiovascular, donde ves muchos pacientes diabéticos, ¿normalmente ves pacientes con las complicaciones que nos acabas de mencionar? Efectivamente, sí. La retinopatía diabética en atención primaria no es mucho lo que lo vemos, porque generalmente se deriva lo que tiene que ver el oftalmólogo. El riñón, al principio tratamos nosotros de evitar, o cuando tienen los primeros indicios de que está empezando a fallar ese riñón, cuando aparece la nefropatía incipiente, sí los vemos, sí tenemos que tratar de medicarlos de alguna manera y explicarles que tienen que hidratarse de una buena manera, que es más importante o más imperioso compensar esa diabetes en ese momento, para que el riñón dure lo que más se pueda durar. Como te digo, si todos viviéramos 300 años, terminaríamos todo en diálisis, porque el riñón empieza a fallar. La idea es que eso no se acelere. Y claro, vemos infartos, accidentes vasculares prácticamente todos los días, porque agreguemos que ahora el coronavirus lamentablemente ha aumentado los casos de accidentes vasculares en personas que son jóvenes. Entonces, ya a lo que es diabetes, hipertensión, dislipidemia, le estamos agregando el coronavirus, que también nos está aumentando ese tipo de enfermedades que ya son cardiovasculares. Así es. La diabetes, junto con el resto de las enfermedades cardiovasculares en general y enfermedades crónicas no transmisibles, como yo les comentaba en capítulos anteriores, son la principal causa de muerte finalmente en Chile y en el mundo. Entonces, definitivamente, como población tenemos que hacernos cargo de nuestra salud, preocuparnos más, investigar más y sobre todo hacernos los exámenes preventivos, que es lo que yo digo en cada capítulo, pero de verdad que es muy importante. Freddy mencionaba adelante también que es muy importante saber en los casos de prediabetes antes de llegar a una diabetes. De esa forma uno puede comenzar el tratamiento con anterioridad, como ejemplo sabiendo que tiene resistencia a la insulina o una intolerancia a la glucosa, y puedes tratarlo, incluso revertirlo antes de llegar a ser diabetes propiamente tal. Sí, pues a eso tenemos que agregar que tanto el sistema público como el privado, la ISAPRE y FONASA, o los consultorios, todos ofrecen lo que es el examen de medicina preventivo, que es anual, y todos lo podemos hacer, donde lo que siempre se busca es pesquisar diabetes, hipertensión, dislipidemia, Claro. temas de alcohol y droga, del tabaco, y se trata de aconsejar. O sea, todos tenemos la posibilidad de tener ese examen de medicina preventivo. De chequearnos, exacto es. Freddy, Camila Sangüesa nos hace una pregunta desde Facebook. Nos pregunta que ¿a qué edad puedes sufrir estas complicaciones de las que nos mencionabas tú? No hay una edad principal para sufrirla. Generalmente se habla de antigüedad de enfermedad. O sea, una persona que es diabética desde los 15 años puede empezar a presentar estas complicaciones, no sé, desde los 30 si no se cuida, desde los 35, versus una persona que el diagnóstico se le hace más tardío, a los 50, 55 años. Va a depender de persona a persona, pero más que todo de la antigüedad de la diabetes y desde el tiempo de compensación o descompensación que lleve la enfermedad. Perfecto. Estamos claros ahí, esperamos haberle respondido bien a Camila. Y ahora, hablando de diabetes también, hay un componente súper importante en el tratamiento y la prevención de esta enfermedad, que es la alimentación. Freddy lo mencionó también cuando partió hablando de esta enfermedad, que las principales causas son el sedentarismo y una mala alimentación. Así es que nos vamos a adentrar ahora a hablar un poquito de lo que es la alimentación en sí. Y les voy a hablar principalmente de los carbohidratos.
El carbohidrato es el nutriente que tiene mayor impacto o mayor efecto en realidad sobre la glicemia. La glicemia es el nivel de azúcar en la sangre, el nivel de glucosa en sangre. Y cada vez que uno come, esta comida se descompone, se digiere en nuestro sistema digestivo y se transforma en glucosa o en azúcar, que es la molécula que nos brinda energía diariamente y que se ocupa para muchísimos procesos metabólicos en el organismo. Entonces, cada vez que uno come, hay un aumento de glicemia o de glucosa en sangre. Finalmente, esa es la definición. ¿Y qué pasa? Que los carbohidratos, o también conocidos como azúcares de los alimentos, son los alimentos que tienen mayor incidencia en esa alza de glicemia. Por eso, hoy día voy a hablarles bastante acerca de carbohidratos. Los carbohidratos están presentes en la mayoría de los alimentos de origen vegetal, y la principal función que tienen estos carbohidratos o azúcares es entregarnos energía. Energía que puede ser de forma inmediata, pero también hay almacenamiento de esta glucosa en el hígado, que se forma como glucógeno, y de esta forma nosotros, por ejemplo, al despertar y estar en ayuno, podemos finalmente hacer todas nuestras funciones y nuestro organismo puede ejercer todas sus funciones metabólicas porque tiene energía almacenada en nuestro cuerpo. Entonces, la principal función sería energía. ¿Y qué pasa con los carbohidratos? Tenemos distintos tipos de carbohidratos. En pantalla les muestro los carbohidratos que vendrían siendo simples y los complejos. Los carbohidratos que se llaman simples se llaman así porque tienen una cadena que es chiquitita en su conformación de alimento. Una cadena de azúcares pequeña, por lo tanto se absorben más rápido en nuestro organismo y por lo tanto nos suben la glicemia también más rápido. En estos alimentos encontramos las frutas, la miel, las leches o los lácteos y el azúcar de mesa, propiamente tal. También tenemos carbohidratos que se llaman complejos, donde las cadenas de azúcar que tiene el alimento son más largas, por lo tanto se demoran más en descomponer en nuestro sistema digestivo y por ello se absorben o nos suben la glicemia de forma más lenta, de forma más estable. Comprenderán que estos son los alimentos que hay que privilegiar, obviamente, en cualquier persona que tenga diabetes o algún tipo de prediabetes como resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa. Lo ideal sería estar consumiendo más carbohidratos complejos que simples, porque al consumir muchos carbohidratos simples, la glicemia estaría subiendo cada cierto tiempo y muy alto. Y es lo que queremos evitar. Lo ideal es mantener la glicemia, que es la glucosa en sangre, de la forma más compensada posible, de forma más constante, que la curva no sea que llegue a pics y baje tan rápidamente. Y dentro de este grupo de carbohidratos complejos, veíamos en la imagen ahí que están los panes, por ejemplo, todos los productos derivados del trigo, la papa, los almidones como la papa, como el arroz, las pastas también, y también las legumbres y distintos tipos de verduras, porque las verduras, aunque ustedes no lo crean, tienen carbohidratos, pero estos carbohidratos son en forma de fibra, que es una palabra que siempre ocupo mucho porque me encanta la fibra, tiene muchos buenos beneficios para el organismo, entonces yo siempre digo que hay que comer alimentos con harta fibra. Y esos serían los alimentos con carbohidratos complejos. Al ladito tenemos otro grupo, que son los productos procesados, ultraprocesados, que son principalmente alimentos de la industria alimentaria, que vienen envasados, que uno compra en general, están llenos siempre de azúcares, de sal y de grasa. Estos alimentos, por ejemplo, como vemos ahí, productos de repostería, mermeladas industriales, helados, cereales para desayuno también, que vienen de repente con muchos azúcares, y panes que son más procesados. Lo ideal siempre sería consumir panes, ojalá integrales, y de esa forma estaríamos consumiendo un poco más saludable nuestra dieta. Entonces, hablando de carbohidratos, lo ideal sería consumir o preferir el consumo de carbohidratos complejos, porque de esta forma tenemos energía en nuestro organismo, que es el objetivo de comer carbohidratos, pero de forma constante mantenemos nuestra glicemia en el día a día. Y en cuanto a los carbohidratos simples, sí tenemos que consumir las frutas. Como ya les comentaba en los 2 capítulos anteriores, son muy importantes por su aporte de fibra, de agua, de vitaminas, de minerales y también de antioxidantes.
Entonces, se deben consumir igual, solo que hay que estar viendo y cuidando la porción que se consume para no exceder los niveles de glicemia a los que se llega cuando se consume este tipo de alimentos. Eso en cuanto a clasificación de carbohidratos. Pero hay un concepto que igual es súper importante y que quería mencionárselos ahora, ojalá no complicarlos mucho, pero quería mencionárselos porque es relevante a la hora de tener un paciente diabético o con alguna condición de prediabetes, como la resistencia a la insulina o la intolerancia a la glucosa, y me refiero al índice glicémico. El índice glicémico es la respuesta de nuestro organismo, o sea, la respuesta de nuestra glicemia frente al consumo de un alimento. Entonces, tenemos distintas clasificaciones y distintos tipos de índice para referirnos a los distintos alimentos. Cuando hablamos de que un alimento tiene un índice glicémico alto, nos referimos a que ese alimento nos sube la glucosa en la sangre muy rápido y muy alto. Sin embargo, en poquito tiempo vuelve a bajar y finalmente este es un efecto que no queremos en nuestro organismo. Sin embargo, cuando tenemos alimentos y consumimos alimentos que tienen un índice glicémico más bien bajo, pasa lo que ven en esta curva. La glucosa no sube tanto en la sangre y se mantiene constante por más tiempo. Entonces, esto es lo que deberíamos lograr en todo paciente que sea diabético, que no esté teniendo pics de glucosa en sangre, que no esté subiendo tanto su glicemia. Ojalá que se mantenga lo más constante posible. Y vamos a ver ahora entonces qué alimentos tienen índice glicémico bajo o índice glicémico medio, que también es lo ideal de consumir. Los alimentos que no son tan recomendados vendrían siendo los que tienen índice glicémico alto y ahí está la misma azúcar, que ya les comentaba adelante. Azúcar de mesa, miel, mermeladas, todo lo que tenga azúcar, las golosinas. Los jugos de fruta, ¿por qué? Si son tan sanos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Lo ideal es consumir la fruta de forma entera. Cuando uno la muele, la procesa, la toma en forma de jugo, pasa lo mismo que con el puré de papa que está al ladito. Uno al molerlo o al procesarlo, divide la cadena de carbohidrato o de azúcar que es grande, la divide en muchos pedacitos chiquititos. Entonces deja el azúcar más disponible para absorberse. Se absorbe más rápido, por lo tanto también sube la glicemia más rápido. Es por eso que tienen un índice glicémico alto. También el pan blanco, el arroz blanco, todas las harinas blancas en general tienen un alto índice glicémico. Los cereales azucarados, todo lo que tenga azúcar, y en cuanto a frutas, la sandía vendría siendo como la fruta que tiene mayor índice glicémico. Sin embargo, esto no significa que no se pueda consumir, solo que hay que tener cuidado finalmente con las porciones que se están comiendo en el día a día. Alimentos que tienen índice glicémico medio, encontramos cereales para el desayuno, ojalá con mayor contenido de fibra, o cereales más bien integrales, el plátano, el arroz integral, la avena, el pan integral. Todos estos productos que son integrales tienen mayor contenido de fibra en su composición y al tener más fibra ayuda a que la glicemia no suba tan rápido en la sangre. Por eso tienen un índice glicémico menor. Y los índices glicémicos bajos, encontramos alimentos en general, todos los que son frutos secos, los lácteos, las legumbres y todo el resto de frutas y verduras de hojas verdes principalmente. Estos son un poquito más, entre comillas, de libre consumo, sabiendo que no nos va a subir la glicemia tan exageradamente, tan rápido, tan fácil. Sin embargo, sí podemos estar comiendo de todos los alimentos que vemos en pantalla en las porciones adecuadas. Yo, en general, no me gusta hablar de prohibición a los pacientes. Creo que, en general, cuando uno aprende a comer, uno logra comer de todos los grupos alimentarios en las porciones que corresponden. Sin embargo, cuando hablamos de patologías como la diabetes propiamente tal, sí tenemos que evitar al máximo el consumo de azúcar, de miel, de mermeladas con azúcar y de todos los productos de repostería que tengan azúcar. Sería como lo único que yo en general soy un poco más drástica y digo que de verdad tenemos que eliminar ese consumo. Pero con el resto de alimentos, frutas, verduras, todo tipo de legumbres, todo tipo de carbohidrato complejo, ya sea incluso arroz blanco o papas o fideos blancos, se pueden consumir y son importantes. No, hay muchos mitos cuando una persona recién es diabética y me llega mucho también a la consulta que piensan que nunca más van a poder consumir este tipo de alimentos, nunca más van a poder comer pan, papas, arroz, fideos y frutas.
Hay muchos mitos al respecto y la verdad es que sí se pueden consumir, pero como yo les digo, hay que tener ojo nomás con las porciones que hay que consumir y eso se calcula dependiendo de cada persona. Cada paciente es un mundo aparte. Mucha gente piensa que uno tiene pautas estándar como para andar entregando al mundo y la verdad es que no es así. Cada persona tiene requerimientos de calorías, de proteínas y de azúcares específicos para cada uno, porque cada persona tiene distintos niveles de actividad física, distintas patologías y distintos contextos que uno evalúa finalmente para terminar en un plan alimentario. Entonces, lo que me interesa finalmente que les quede claro es que sí o sí se puede estar comiendo en general de todo en las porciones adecuadas y ojalá siempre asesorado por un profesional que sepa del tema y que les pueda enseñar y los pueda orientar en esto. Toda persona que tenga diabetes o resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa debe asesorarse por equipo médico en general, no solo el médico, sino que el nutricionista cumple un rol muy importante en el tratamiento de la enfermedad y también en la prevención de la enfermedad. ¿Podemos no llegar a tener diabetes si tenemos resistencia a la insulina? Sí. Se puede revertir una resistencia a la insulina siempre y cuando haya un tratamiento previo y eso obviamente nos compete mucho a los nutricionistas. Entonces, cualquier persona que esté viendo en este minuto en la casa y tenga antecedentes, vaya a ver un nutricionista porque es muy importante, junto con aumentar la actividad física, que tenga este tipo de tratamiento y podamos, ojalá, revertir esa situación para no llegar a tener diabetes más adelante. Eso era más que nada lo que les quería comentar en cuanto a lo que son los carbohidratos y a lo que es el índice glicémico. Entonces, ¿podemos comer carbohidratos? Por supuesto que sí, incluso teniendo diabetes, porque son la principal fuente de energía para nuestro día a día. El tema clave aquí es la selección que vamos a hacer a la hora de comer. Como vimos, los que tienen menor índice glicémico son todos los alimentos más bien de origen vegetal y origen integral. Entonces, toda persona que tenga este tipo de patologías o incluso que no las tenga, aún así es más saludable comer productos integrales, preferir las harinas integrales, las pastas integrales, el arroz integral, quinoa, ese tipo de cereales frente al consumo de los otros productos que son blancos. Y un dato importante, porque vimos bastante acerca del índice glicémico, sin embargo, el índice glicémico que mostré en pantalla es por alimento. Y sin embargo, uno nunca come el alimento por sí solo. Normalmente uno come una comida o un plato de comida donde está mezclando distintos alimentos. Y entonces, el índice glicémico también puede verse afectado o modificado por distintas cosas. Por ejemplo, por el consumo o el estar acompañado de fibra y de grasas. Cuando uno consume un alimento con más grasa, el índice glicémico disminuye. Cuando uno consume un alimento que tenga obviamente carbohidrato o azúcar, con más fibra, el índice glicémico total de esa comida disminuye. Entonces, la recomendación sería, cuando usted esté comiendo arroz, fideos, papa, junto a su proteína, siempre acompañarlos de vegetales y de productos que contengan fibra. De esa forma, el total de ese plato vendría siendo un índice glicémico más bajo que comer el arroz por sí solo, por ejemplo. También el índice glicémico se ve afectado en la maduración, sobre todo de las frutas. Cuando uno come una fruta más madura, el índice glicémico aumenta. Entonces, preferir ojalá frutas que no estén exageradamente maduras. ¿Qué más? Los jugos de fruta, como les comentaba adelante. El jugo de fruta, al igual que hacer purés de fruta o moler en general y procesar las frutas y las verduras, hace que aumenten el índice glicémico porque dejamos más disponible la glucosa o el azúcar que está en ese alimento. De una cadena que puede ser de este tamaño, por ejemplo, de carbohidrato, la cortamos al procesarla y quedan cadenas chiquititas. Entonces, esta cadena chiquitita es mucho más fácil al consumirla que se absorba y que nos suba la glicemia más rápido. Entonces, ahí la recomendación sería consumir la fruta entera más que en jugo. No significa que nunca podamos tomar jugo, pero ojalá el consumo de fruta sea siempre en forma de fruta entera. Y lo último, esto es bien conocido, la pasta consumirla al dente. De hecho, en los envases de pasta aparece ahí un relojito con los minutos, creo que son 7 minutos, que es lo ideal para consumir la pasta al dente. Cuando uno consume las pastas recocidas, el índice glicémico aumenta. Entonces, otra de las recomendaciones para el día a día sería consumir la pasta al dente. De esta forma, bajamos o disminuimos el índice glicémico de ese plato también.
Y para finalizar, hablando un poco del tema alimentario relacionado a la diabetes, les quería hablar un poquito acerca de los edulcorantes. ¿Qué son los edulcorantes? Son unos aditivos alimentarios que se les agrega obviamente a los alimentos para darles dulzor. ¿Qué pasa? Tenemos hartos edulcorantes hoy en día en el mercado. Hay unos que son calóricos, que nos aportan calorías, y vendría siendo, por ejemplo, el azúcar misma. Tenemos distintos tipos de azúcares. Mientras más morena es porque está menos procesada, pero de todas formas es azúcar igual. Todo lo que dice jarabes, siropes, todo lo que diga azúcar en el listado de ingredientes finalmente es azúcar misma y nos va a subir la glicemia sí o sí, porque es azúcar de fácil absorción, azúcar del tipo simple. Y por ello, la industria alimentaria se ha esforzado por muchos años y ha creado distintos endulzantes que son no calóricos y que no nos suben la glicemia al consumirlos. Por ejemplo, tenemos sucralosa, aspartamo, acesulfamo de potasio, sacarina también, y stevia que está hace un par de años ya. ¿Qué pasa con estos endulzantes? Pueden ver arriba que dice menos mal, no dice bueno. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos de lo peor a lo menos malo. No significa que el consumo de endulzantes sea la panacea y tengamos que desbordarnos consumiendo productos que tengan endulzantes o consumir endulzantes en alta cantidad. Los endulzantes han sido muy estudiados en todos estos últimos años y en general tienen varias contraindicaciones para la salud, sobre todo hablando de sacarina, de aspartamo, de acesulfamo de potasio, tienen harta relación y hartos estudios que lo relacionan con riesgo de cáncer. Cuando hablamos de sucralosa, hay hartos estudios también que lo relacionan con alteración de la microbiota intestinal, o sea, de la flora intestinal en el colon. ¿Y qué pasa aquí? ¿Por qué es importante? Porque la microbiota intestinal es una de las principales fuentes que nos protegen finalmente el sistema inmunológico, aunque no lo crean. Entonces, lo ideal es que siempre mantengamos una flora intestinal lo mejor posible, y para eso tenemos que consumir una alimentación lo más saludable posible. Y también encontramos la stevia, que hasta el día de hoy yo la recomiendo un poco más frente a los otros edulcorantes no calóricos, porque no hay estudios que hablen de contraindicaciones a la salud, y dentro de todos estos que les mencioné, entre la sacarina, sucralosa, aspartamo, acesulfamo de potasio, la stevia vendría siendo el producto más natural. Viene de una planta, a diferencia de los otros que son en general productos demasiado industrializados y artificiales. Entonces, lo ideal para una persona con diabetes sería consumir edulcorantes no calóricos, sí, porque de esa forma no nos sube la glicemia, como al consumir azúcares o jarabes o siropes o todo lo que está a la derecha de su pantalla. Sin embargo, esto no significa que deban consumir edulcorantes no calóricos en exceso. Y ojo que cuando uno consume muchos edulcorantes, tienen un poder endulzante mucho mayor que el azúcar misma. Entonces, ¿qué pasa normalmente en nuestras papilas gustativas, en nuestra lengua? Se produce un umbral del dulzor que nos está pidiendo cada vez más consumir productos dulces. Esto está estudiado y probado, y de hecho se asocia también el consumo de muchos edulcorantes al exceso de peso y a la subida de peso, aunque uno diga, pero no tienen calorías. Sin embargo, hay otros procesos en el camino, metabólicos también, que hacen que finalmente pueda haber un exceso de peso. Entonces, mi recomendación en general, usted tenga o no tenga diabetes, tenga o no tenga resistencia a la insulina, es intentar llegar a lo más natural posible, o sea, consumir el té, el café, los tés de hierba, todo lo que tome, ojalá sin nada. ¿Cómo llegamos a eso? Obviamente de forma paulatina, disminuyendo de a poquito el consumo tanto de azúcar como de los edulcorantes que no tienen calorías. Pero lo ideal sería no estar consumiendo de ninguno de ese tipo de alimentos porque la verdad es que con los estudios que tenemos hoy en día, hay hartos estudios contrapuestos, sin embargo, siempre en general se encuentran contraindicaciones para la salud. Sin embargo, si usted lo consume lo más natural posible, no pasa nada y su organismo no tiene ese umbral por el dulzor tan alto que le está exigiendo finalmente comer todos los días algo dulce. Y ahí cuesta mucho más el control de la enfermedad y el control de peso también.
Así es que esa sería mi recomendación. Para tener una alimentación saludable, uno debe llevar una alimentación lo más naturalmente posible. Y eso significa sin tantos productos industrializados, sin tantos productos envasados en general. Que usted vea en el supermercado, vea la lista de ingredientes, y si tiene más de 5 ingredientes, significa que está ultra procesado ese alimento y ojalá no lo consumiéramos nunca. Pero empecemos a disminuir finalmente el consumo sabiendo que no es beneficioso para nuestra salud. Eso es en particular. ¿Tenemos alguna pregunta, algún comentario, algo en redes sociales? ¿Alguien nos quiere preguntar algo en específico? ¿A Freddy o a mí? ¿Nada todavía? Bueno, agradezco ahí a Ricardo que dice que está muy buena la información. Espero que esté claro, que se logre entender finalmente todo lo que estamos conversando. Mira, Freddy, acá tenemos una pregunta de Catalina Cornejo, que nos pregunta si el uso de los medicamentos por tanto tiempo produce algún daño en los órganos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Como todo en la vida, ningún medicamento que yo conozca es inocuo. O sea, todos pueden afectar alguna parte del cuerpo, sobre todo porque muchas veces los diabéticos no toman solamente un medicamento. O sea, están con la metformina. Cuesta mucho a los pacientes decirle el omeprazol no es bueno, a la gente le encanta tomar omeprazol, y se ve, por ejemplo, mezclar metformina con omeprazol aumenta el riesgo de anemia. Entonces, los medicamentos en sí que generan un daño puntual, hay siempre un rango de tolerancia. O sea, si tomamos el medicamento en la dosis recomendada, en la dosis que te indica el médico, lo más probable es que a largo plazo no te va a generar un mayor daño. Pero la gente que se automedica, que toma metformina porque la vecina la toma, porque la amiga la toma, se toma más de la cuenta o menos de la cuenta, finalmente o no va a tener el efecto o no va a tener el efecto deseado y finalmente puede dañar alguna parte del cuerpo, con cualquier medicamento. Ahora, dentro de todos los medicamentos que son para la diabetes, hay algunos medicamentos que más que daño al órgano sí pueden generar complicaciones. De la misma glibenclamida que hablé delante, la glibenclamida, su efecto, así como a grandes rasgos, es que estruja el páncreas y saca toda la insulina o la mayor cantidad de insulina que pueda el páncreas. Entonces, ese exceso de insulina, si una persona no ha comido, también puede generar una baja de azúcar, y eso es más grave que un alza de azúcar. Entonces, finalmente, tratar de informarse bien. Los medicamentos, la dosis que le indica el médico, lo más probable es que sí van a estar adecuados y que el daño que van a generar a largo plazo va a ser mínimo. Siempre se están pesquisando, no es lo mismo que una persona sin antecedentes o con un riñón funcionando bien tome metformina a una persona que ya tenga enfermedad renal crónica, en la cual la metformina hay que disminuirla o eliminarla. Entonces trate de estar siempre yendo al médico, yendo a los controles y siguiendo la recomendación adecuada. Exacto, súper. Eso como para concluir finalmente es súper importante, que yo también lo comenté anteriormente, el chequearse y guiarse finalmente por las recomendaciones de todo el equipo médico. Estar en tratamiento y seguir las indicaciones, no automedicarse, como decía Freddy, hay muchas personas que toman metformina solo por bajar de peso, yo igual lo he visto, sin tener antecedentes siquiera de resistencia a la insulina, sino que saben que en general cuando alguien lo toma empieza a bajar de peso y comienzan a tomar metformina como si fuera finalmente el objetivo la baja de peso, pero este medicamento tiene otra finalidad, ¿ya? Así es que siempre visitar un médico y asesorarse por nutricionista, obviamente, por el tema alimentario para mantener la pauta y mantener un buen control de la enfermedad. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo? Quiero agregar algo, que ojo las mujeres que sufren de ovario poliquístico, que muchas veces va asociado a la resistencia a la insulina y que toman metformina, también mejora la fertilidad, para que tengan cuidado. Ojo. Hay una pregunta para ti ahí. Y Freddy que preguntaba acerca del consumo de alcohol, si agudiza los síntomas de la diabetes. Ya, bueno, tú lo puedes comentar bastante bien, la gran mayoría de los alcoholes, ya sean destilados o fermentados para producir el alcohol, son azúcares. Finalmente, la levadura, que es la que fermenta para poder producir el alcohol, tiene que comer azúcar. Entonces, la gran mayoría de los destilados sí aumentan lo que es el índice glicémico, como tú dices, o el nivel de glicemia en la sangre de forma muy rápida. Algunos más que otros, algunos más rápido, más lento que otros, pero sí, ayudan, agudizan los síntomas de la diabetes. Sí, o sea, como recomendación en general,
Lo ideal es no consumir alcohol, menos en una diabetes descompensada propiamente tal. Tenemos acá un comentario, dice que tiene 45 años y diabetes tipo 2, y que yo estoy hablando de los carbohidratos en vegetales. ¿Hay algún tipo de vegetal que es mejor evitar? En este caso, no. Toda persona que tiene diabetes puede consumir de todo tipo de vegetales y todo tipo de frutas. Pero el tema es más que nada cuidar las porciones que se van a consumir y de repente las mezclas de algunas frutas o verduras. Pero si estás asesorándote finalmente por un nutricionista y estás siguiendo una pauta, debería estar todo bien el consumo ahí de frutas y de verduras en general. No hay ninguna que esté prohibida, ¿ya? Y hay otra pregunta que me dicen que aunque mantengan alimentación sana y ejercicio, ¿los problemas y el estrés influyen en mi glicemia? Sí, La verdad es que sí, la sí, verdad es que sí. El cuerpo tiene un sistema bastante elaborado para defenderse del estrés. Estrés psicológico, estrés físico, que son la infección o las enfermedades, estrés metabólico, que también entran en algunas enfermedades. Y la forma de defenderse es con el cortisol, que es una hormona que se genera a nivel de la glándula suprarrenal y dentro de los efectos que tiene, que como es prácticamente para una emergencia o para salvarse, está romper glicógeno y aumentar el nivel de glicemia en la sangre. Así que sí, el estrés puede descompensar o puede mantener una diabetes descompensada. exacto. Hay más preguntas por acá. Soledad Gutiérrez dice que, muchas gracias, dice que buenos datos. Lo ideal sería una pauta más específica, por ejemplo, un almuerzo. ¿Quieren que les dé más o menos como ejemplos? ¿Algo así? Mira, Soledad, la verdad es que me complica un poco tu petición porque no te puedo dar un almuerzo ideal para cualquier persona. Cada persona tiene distintos requerimientos, como comentaba adelante, y no todas las personas deben consumir finalmente la misma cantidad de azúcares por tiempo de comida que, por ejemplo, variamos entre adultos, entre hombres y mujeres, adultos y niños, personas deportistas, personas sedentarias. Todas tienen distintos requerimientos finalmente de este tipo de alimentos. Pero lo que sí puedo comentarte es que ojalá tus almuerzos y tus cenas siempre tengan distintos tipos de nutrientes. Siempre tiene que haber un plato de verduras, ya sea como ensalada o como en el plato de fondo, por ejemplo, preferir tortillas, guisos, budines. Además, debe haber una porción de carbohidrato, como les comentaba yo, y ese carbohidrato ojalá sea siempre complejo y de forma integral. Entonces, podrías tener, por ejemplo, una porción de arroz integral, un plato grande de ensaladas, acompañado de alguna proteína. Puede ser proteína vegetal como legumbres o proteínas animales. Ahí puedes ver tú qué tipo de carne, pollo, pescado deseas comer. Ojalá siempre asociado a menor consumo de grasa y no preparado, obviamente, de forma frita, que sería lo ideal. Ojalá preferir cocciones a la plancha, al horno. De esa forma sería lo más saludable. Pero finalmente no te puedo explicar qué porción sería la correcta, por ejemplo, como para ti, porque tengo que evaluar mucho contexto en tu propia vida como para decirte la porción correcta que deberías comer. Sin embargo, como te decía, todos los almuerzos y cenas ojalá siempre estén compuestos de verduras, de la porción del carbohidrato y además de la porción de proteína. Y el carbohidrato, seleccionar los que son más saludables, que vendrían siendo los carbohidratos complejos e integrales. Eso. También para las 11 o los desayunos, uno puede comer pan integral, ojalá en mayor medida que el pan blanco. Lo mismo con las galletitas integrales. No es que no se puedan comer nunca más, pero si seleccionamos los productos integrales finalmente, tenemos mejores beneficios para la salud y no solo para la glicemia, sino que por el contenido de fibra tenemos mejores beneficios para disminuir el colesterol sanguíneo, para aumentar el tránsito intestinal y para aumentar la saciedad también. Cuando uno consume productos que tienen más fibra, se mantiene saciado por más horas que cuando come productos que no tienen fibra. ¿Les ha pasado de repente que comen una pasta blanca, por ejemplo, y ya a la hora tienen ganas de comer algo dulce sobre todo, que baja el antojo dulce? En cambio, la mayoría de las personas que consumen pastas integrales o que comen legumbres, que la legumbre es una principal fuente de fibra, pueden pasar hartas horas y no tienes esas ganas de comer o ese apetito feroz. Entonces, más que nada está el tema en seleccionar buenos carbohidratos para tu día a día. Eso. ¿Habrá alguna otra pregunta por ahí? ¿Algún otro comentario? O si no, nos vamos a un videíto que les hice para el capítulo de hoy, que es un pancito integral.
el pan que consumo yo todos los días, y obviamente integral, porque les quiero dejar el mensaje el día de hoy, que prefiramos los carbohidratos, perdón, complejos e integrales. Así que ahí pueden ver el videito. Bueno, ahí estaba el videito del pancito que como diariamente. Ojalá alguno se anime a hacerlo. Puede contactarme para que yo le dé la receta. También está en mi Instagram. Así es que ahí cualquier duda me hablan, ¿ya? Y bueno, teníamos un par de preguntas pendientes por ahí. A ver si pueden salir en pantalla para que las vayamos comentando. Frey, esta pregunta es para ti. ¿Puede desaparecer la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica, o sea, una vez que se instala y que se llega a ese punto en que el cuerpo ya no se puede defender o ya no puede procesar por sí solo lo que es el azúcar, no se puede salir de ahí. Por eso es muy importante cuando estamos en la prediabetes tratar de, en ese momento, cambiar el hábito, cambiar las conductas para no llegar a ser diabético, porque ya después de ahí es bien difícil salir, no se puede. Es así. Otra pregunta es, si me inyecto insulina, ¿tendré que usarla por siempre? Lo más probable es que sí, va a depender bastante de la edad del paciente y del tipo de diabetes. Como te digo, cada vez están apareciendo diabetes nuevas o diabetes que no se conocían anteriormente y algunas poseen un periodo que se llama periodo de luna de miel, que es que después de que el paciente llega a la insulina, se mejora tanto que, pucha, uno dice, no requiere insulina, se le quita la insulina, pero pasan 1 o 2 años a lo más y el paciente nuevamente tiene que volver a la insulina y ya de ahí ya no sale más. Pero son muy pocos pacientes, entonces lo más probable es que sí, la insulina va a quedar para siempre, porque el páncreas ya dejó de producirla por su cuenta.
Ujú. Claro, por ese motivo finalmente se están inyectando, porque el páncreas ya está muy dañado. Exacto. Ya llega a un nivel de diabetes en que está más avanzada la enfermedad y no sirve solamente el consumo de los hipoglicemiantes orales, como nos mencionabas tú delante, la metformina y eso. Ujú. Exacto. Ahora, la típica pregunta, si siendo diabético pueden comer todo tipo de frutas, sí, creo que ya la respondí también delante, es así. Cuidar nomás las porciones que se están comiendo, ojalá consumirlas de forma entera y no tanto en jugos, pero pueden consumir todo tipo de frutas, sí. Y también, acá hay una pregunta que es bastante común y que genera harta confusión en la población. Para la diabetes, ¿solo debo consumir productos light? Les comento que esta denominación de light que sale en los envases de los alimentos, obviamente industriales, no hace referencia específicamente a que esté disminuido el azúcar en ese alimento. Light significa liviano y normalmente la industria le pone light a cualquier alimento que haya sido reducido en algo. Por ejemplo, un alimento reducido en calorías puede llamarse light, pero puede que esté reducido en calorías porque se le redujo la cantidad de grasas que tenía en ese alimento. Entonces, no todo lo que diga light significa sin azúcar. Lo más importante para todos los pacientes diabéticos o que cualquier persona que no desea consumir azúcar que viene de forma industrial es leer el etiquetado, leer la lista de ingredientes y ahí revisar que entre los ingredientes no aparezca azúcar o algún primo del azúcar, como los jarabes de los siropes, las dextrinas, maltodextrinas, etc. Hay un gran listado de parientes del azúcar que están usando la industria y muchas veces la industria dice, no, este producto no tiene azúcar, sin embargo, y está rotulado como sin azúcar, sin embargo, en el listado de ingredientes uno lo revisa y hay muchos parientes de este azúcar que sí están en ese alimento. Entonces, esto también es parte de la asesoría en general que damos los nutricionistas a todos nuestros pacientes diabéticos a la hora de comprar. Aprender a diferenciar y aprender a conocer los distintos nombres de azúcares industriales que hay. Pero respondiendo a la pregunta, finalmente, light no hace alusión específicamente a que sea azúcar. ¿Algo más en redes sociales? O si no, ya estaríamos terminando el programa del día de hoy. Se nos ha hecho muy corto, pero mira, Freddy, llevamos 55 minutos de programa. Sí, Se pasó de rápido. Sí. qué Así bueno. suele pasar con la mayoría de los programas, oye. Uno se entusiasma, responde las preguntas, uno quiere hablar más y más porque finalmente hay mucha información para entregar, pero Muchas. bueno, sí. Ya por el día de hoy vamos a concluir el tema de diabetes y espero que les haya quedado claro, espero que hayamos resuelto bien sus preguntas, sus dudas. Cualquier otra duda que les vaya surgiendo en el camino pueden dejarla aquí mismo en este live o si no, ay, mira, hay una última pregunta, yo creo que la podemos contestar antes de irnos, ¿no? Adriano de la Villa nos pregunta, ¿algún día será posible trasplantes de páncreas? ¿Hay estudios o investigaciones al respecto? ¿Tú sabes algo de eso, Freddy? Mira, o sea, si hablamos de algún día, lo más probable es que algún día va a ser posible todo. Pero actualmente el páncreas es un órgano que es tan sensible y tan difícil de manejar que incluso el mismo cáncer de páncreas es un cáncer que ataca demasiado rápido. Entonces, pensar en que se pueda trasplantar un páncreas ahora, lo veo bastante difícil. Ojalá a futuro, con esta nueva tecnología de que se puede o se va a poder crear órganos desde células madres, ojalá se pueda, pero en estos momentos no sé de trasplantes de páncreas como tal. Sí, no hay mucha información al respecto entonces, pero claro, sería una buena opción más adelante quizás para Como muchos pacientes. alternativa. Pero si el Una buena paciente, alternativa. a ver, dentro de las cosas que inflaman el páncreas está la grasa que está dentro del abdomen, la grasa intraabdominal. Entonces, claro, vamos a estar cambiando el páncreas cada 20 años, pero vamos a seguir con el mismo estilo de vida. No sé si tampoco sea muy rentable. O No, sea, claro la que no, ni responsabilidad igual es rentable común. para la persona ni para la salud pública, finalmente. Exacto. La verdad, no, la verdad esto, la idea es que se genere un cambio de hábitos en general, en toda la población. Prevenir antes de tratar y cuando ya estamos finalmente con alguna enfermedad, ojalá llevarla de la mejor forma posible, compensada la enfermedad, porque en general lo que nosotros vemos, lo que tú ves, me imagino, Fred, igual en la consulta y lo que veo yo, es que muchos de los pacientes diabéticos no están compensados y no se cuidan y no les importa tampoco.
Es triste hacer la estadística semestral y contar los compensados versus los descompensados. Sí. Son los más porfiados, lamentablemente. Ese. Entonces pasa lamentablemente mucho, entonces lo que tenemos que trabajar quizás como un desafío para nosotros como profesional de la salud sería intentar generar más conciencia en la gente y ojalá, bueno, yo creo que lo trabajamos, pero algo debemos estar haciendo mal como para no lograr llegar a toda la Algo población falta, finalmente. algo Sí, así falta. que ahí está nuestro desafío finalmente, que ojalá todos estén llevando buenos hábitos de vida en general, no solo alimentación y no solo actividad física. Hablo también del consumo de tabaco, el consumo de droga, todo, el consumo de alcohol. Ya, ojalá llevar el mejor estilo de vida posible y también preocuparse de su salud mental. Así es que, bueno, eso. Vamos a dar por concluido el programa de hoy. Freddy, ¿quieres agregar algo más? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es mi primera vez, así que me ha gustado bastante la experiencia. Qué bueno. Espero que la gente lo logre tomar conciencia, que es lo que uno más trata de buscar, de que más del 50% de la responsabilidad del tratamiento de este tipo de enfermedades está en el propio paciente. Así que ojalá lo consideren y pongan de su parte. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Freddy, por haber participado el día de hoy en este programa. Me pareció súper importante finalmente hablar de este tipo de enfermedades y obviamente tener un profesional médico que nos ayude porque somos parte de un equipo para el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, la idea era tener un invitado que nos pudiera aportar y pudiera también ayudarme a resolver distintas preguntas que iban a ir surgiendo en el camino, tal como fue. Así que te agradezco mucho tu participación el día de hoy y probablemente te esté invitando más adelante en algún otro programa para seguir conversando de alguna enfermedad prevalente en nuestra población, así poder aclarar dudas, aclarar mitos y ayudar obviamente a informar a nuestra población. Les Aquí estaré. agradezco a todos, sí, les agradezco a todos por haber visto este programa, por haber participado también. Muchas gracias siempre por los comentarios, las preguntas, todo es bienvenido. Ya saben que a mí me pueden contactar en mi Instagram, aquí abajito nutri.bellisol, o si no, en mi WhatsApp que está aquí. Todo es bienvenido, cualquier comentario, cualquier pregunta, yo siempre estoy dispuesta a responder lo que necesiten. No necesariamente tiene que ser mi paciente usted para que yo le pueda responder y ayudar. Así es que eso, bienvenido sea. Si quiere preguntarme o hacerme cualquier comentario, estoy dispuesta a responder. ¿ya? Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy y los espero en los siguientes programas. Vamos a seguir todos los jueves de aquí por el resto del año. Eso, muchas gracias, que tengan todos unas muy buenas noches. Nos estamos viendo.